Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder.
doctor a ver qué tiene, pero no puede caminar, entonces está con su tobillo, no sabemos, y esperemos que no sea algo mayor, pero no pudo estar con nosotros por lo mismo. Así que ahí la llevan en sus oraciones, ¿está bien? Qué bueno, Paula, que están con nosotros. Qué bueno, Imelda, verles nuevamente. Qué bueno que están acá de hace tiempo. La nieve no lo dejaba llegar. Qué bueno ver a Martín con más fuerza, sostenido por la gracia de Dios. Gloria a Dios por eso. Los niños pueden salir a las clases de escuela dominical. Y nosotros vamos a permanecer en la palabra. You have no birthday, you have always been. You alone have no beginning and no middle and no end. You're always with me, you are everywhere. In New Jersey or in Egypt, even outer space, you're there. Everything you are and do is unbelievable but Bien. true. Recordamos que el miércoles estamos estudiando una serie que se llama Paz Financiera y estaremos hablando cómo salir de las deudas de manera pronta. Así que si usted está interesado en conocer más de este tema, le invitamos el próximo miércoles, que específicamente estaremos tocando, se estará estudiando ese tema, cómo salir de las deudas. Bien, iglesia, tenemos deseos de oír a Dios hablar a nuestras vidas. Le invito a que abra su Biblia en Mateo capítulo 27. Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. A otros libros de la Biblia y estamos considerando, Dios mediante, terminemos Mateo, comenzar la carta a los Hebreos, Dios mediante. Quiero que cada libro que vayamos estudiando nos va a ir sucediendo este sentimiento porque se vuelve parte de nosotros. Este libro se vuelve parte de nuestras vidas. Así que, amados, los invito a que se ponga de pie conmigo y que hagamos lectura desde el versículo 27 de Mateo 27 hasta el versículo 37 y que hagamos lectura todos juntos de su palabra, que dice de la siguiente manera: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Y hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este le obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron al lugar llamado el Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado,
repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Bendito Rey, soberano, que estás sentado en tu trono de gloria y que viniste a esta tierra, Señor, a ser escarnecido, escupido, pisoteado, blasfemado. No escatimaste en ser igual a Dios, estando en tu trono en la eternidad, estando, Padre, en tu gloria. No escatimaste en permanecer en ese lugar, sino que te hiciste hombre y viniste aquí a la tierra a vivir, Señor, lo que no tenías que vivir, y yo sí tenía que vivir. Padre, una vez más, haznos contemplar la gloria del Calvario. Una vez más, abre los ojos de nuestro entendimiento para que ese Cordero precioso sea resplandeciendo en nuestros corazones y nuestras vidas sean transformadas de gloria en gloria a la luz de lo que vemos en tu rostro, en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Háblanos, Señor. En tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, amados. Estamos en la época, o en el lugar, mejor dicho, en el clímax de lo que es toda la revelación de las Escrituras. Todo lo que habló Génesis, todo lo que hablaron los profetas, todo lo que hablaron en los salmos, toda la Biblia apuntaba a este evento en el cual nosotros nos estamos encontrando y estaremos estudiando en el día de hoy. Estamos en el clímax máximo de la meta, si se podría llamar, de la gloria de Dios hecha desde antes de la fundación del mundo, es decir, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en ese día viernes de la Pascua, en el cual la gente está conmocionada porque va a celebrar ese glorioso día y presentar los sacrificios. Ahí estamos. Estamos en la historia redentora, en el cual sabemos es el foco principal del diseño de Dios, que culmina precisamente en la obra de la cruz, para todos aquellos que creen puedan encontrar lo que es la salvación y la vida eterna. En cierto sentido, cuando nosotros vemos esta obra que acabamos de leer en la persona de Cristo, podemos ver el mayor destello de la bondad, el mayor destello de la misericordia, el mayor destello de la gracia de Dios. No lo podemos encontrar en otro lugar que no sea en la cruz. ¿Cómo yo sé que Dios me ama? Mira la cruz. ¿Cómo yo sé que Dios es un Dios de gracia? Mira la cruz. El amor de Dios no se mide en base a lo que tenemos aquí y en lo que Él hace por ti ahora, sino en lo que Él hizo hace más de 2000 años. Así que el clímax del amor de Dios, lo máximo de la bondad de Dios, se encuentra en la manifestación de amor más grande, que es la obra de la cruz, no en otro lugar. No sabemos que Dios nos ama porque no tengamos deuda. Dios nos dijo: en esto conoceréis el amor de Dios, en que no sufrirás aquí en la tierra. Jesús nunca les mintió ni les dijo eso. En esto conocerás el amor de Dios, en la obra perfecta de enviar a su Hijo a la cruz a morir por pecadores que no merecen ni tan siquiera ser considerados por Dios. Todo esto es lo que nosotros vemos al nosotros mirar la cruz: la gloria, la gracia, la bondad, la majestad, el perdón. Sin embargo, cuando nosotros vemos el libro de Juan, él hace un énfasis muy marcado en ese amor de Dios mostrado y revelado en la cruz. Pero cuando nosotros estamos viendo el Evangelio de Mateo, vemos que el propósito de Mateo en específico no es ese. Claro que nosotros entendemos el amor y la bondad de Dios a través de la obra de la cruz, pero ese no es el propósito de Mateo como escritor a los judíos
que nosotros entendamos en este lugar, en estos versículos que acabamos de leer. Mateo está especificado en todos estos versículos en que entendamos cuál es la maldad del corazón del hombre. Ese es el punto y el foco que Mateo quiere que entendamos. Mira el corazón del hombre, mira la maldad del hombre, mira qué terrible es el corazón humano y lo que es capaz de hacer el corazón humano. Por eso le he titulado a este sermón La malvada crucifixión de Cristo. La malvada crucifixión de Cristo, porque aquí está revelando Mateo y presentando de una forma clara y específica y detallada, como tal vez no lo había hecho ninguno de los otros evangelistas, cuál perverso es el hombre, cuán impío es el hombre, cuán depravado es el hombre. Si usted tiene una duda de cómo es el corazón del hombre, hoy lo vas a entender mejor que nunca. Y desde el versículo 27 hasta el versículo 44, Mateo se encarga de mostrarnos 4 tipos de corazones malvados. El primero, que es el que vamos a estudiar en el día de hoy, es el corazón malvado de los ignorantes. Ese es el que estaremos estudiando porque ese es el más extenso. 10 versículos hablando sobre el corazón malvado de los ignorantes. Estaremos viendo la semana que viene los otros 3, que es el malvado, los sabios malvados, los malvados viles y los malvados religiosos. Pero en esta mañana estaremos haciendo énfasis en el corazón ignorante de los malvados. Los ignorantes malvados. Pero antes, como siempre, me gusta hacer un repaso de lo que nosotros hemos estudiado hasta el día de hoy, un repaso de lo que dejamos para que podamos tomar el hilo. Eso es lo lindo de la predicación expositiva, en que tú puedes tomar el contexto y no perderte por ninguna parte, porque ahí nosotros estamos. La semana pasada usted recuerda que dejamos a Pilato entregando a nuestro Señor Jesús, lavándose las manos, diciendo: yo no tengo nada que ver con este crimen. Después que se lo llevaron una vez y otra vez, Pilato pudo ver en este hombre que no había ninguna forma en el cual lo pudiera condenar. El pueblo religioso lo entrega a Pilato y le dice: este hombre se dice llamar el rey de los judíos. ¿Usted recuerda? Cosa que era mentira. Jesús nunca se llamó a sí mismo rey de los judíos. Estaban acusándolo de esa manera porque era la única forma en la cual podrían condenar Roma con asuntos legales que atentara contra el gobierno, como este es el que dice que no adoren a César, el que dice que lo adoren a él, el que dice que no paguen impuestos, el que está en contra del gobierno romano. Por lo tanto, se lo llevan con esa mentira, porque Jesús nunca vino a traer asuntos con respecto al gobierno. Esa no era la predicación. Jesús venía a hablarle al corazón del hombre. Pero venían con esta mentira hacia Pilato para que lo condenara. Pilato lo vio, dice: yo no veo que este sea un revolucionario, yo no veo que este sea un terrorista como dicen, yo no veo que este hombre se quiera llamar rey y hacernos un golpe de estado, yo no veo eso. Luego la mujer de Pilato le dice: mira, yo tuve un sueño y ten cuidado porque este es hombre inocente. Pilato testifica la inocencia de Cristo, la esposa de Pilato testifica la inocencia de Cristo, pero sin embargo este hombre hizo el pecado peor que cualquier pecado: matar al Hijo de Dios. Este hombre pecó con convicción, sabiendo que él era inocente. Él pecó contra Dios, pecó contra la verdad, pecó contra la integridad, pecó contra la santidad de Dios. Esto es un hombre miserable, un hombre que está atentando contra la grandeza, el poder, la santidad de quien es Dios aquí encarnado. ¿Por qué? Por ambiciones personales, punto. Yo no voy a matar a Jesús, porque yo no voy a dejar libre a Jesús, porque se va a hacer una revolución, los judíos me van a volver loco. Sin embargo, yo prefiero acabar esto de un solo. Se acabó, lo mato y ya.
Pues este cobarde, acorralado por la población judía, por ambiciones personales, por temor al hombre, lleva a Cristo a ser crucificado. Yo no quiero que usted se vaya a Pilato y diga, qué perverso, este hombre sí que, esto es un engendro del diablo. Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos, muchas veces, cosas por temor al hombre? Nos lavamos las manos, pero por temor al hombre nosotros no queremos hacer nada. Porque le tememos más al hombre que a Dios. Es lo que estaba sucediendo con Pilato. Temo a los hombres, lo que ellos vayan a hacer. Yo prefiero salir de esto, que maten a Jesús. Y el versículo 26 ahí menciona que fue entregado, azotado, encadenado en un poste. Dice que fue azotado, pero en otros Lucas, Marcos enfatiza más cómo fue encadenado y lo ponían en un poste, la forma en que lo hacía el gobierno, el imperio romano, y amarraban sus manos de un poste y amarraban también sus pies para que no se pudiera mover. Pilato lo entrega y dice, denle hasta que esté totalmente desfigurado, ensangrentado, y después presentémoslos al pueblo a ver si después de ver esta paliza que le hemos dado a este hombre, el pueblo diga, pues ya es suficiente. Pero el pueblo quería sangre. El pueblo quería ver a Cristo muerto. El pueblo no se conformaba con eso. En cada lado había un soldado, estaba Cristo amarrado a ese poste. En cada lado había un soldado con unas espigas de madera que le ponían cuero entre medio, y le ponían pequeñas fisuras de hueso y pequeñas fisuras de metales, pequeñas fisuras de cuchillas afiladas, para que cuando pegara ese látigo en la carne del criminal, porque lo hacían con criminales, extrayera la piel. Y se dice que en algunas ocasiones se veían los huesos de las personas, se veían las vísceras y los intestinos de las personas, porque era una forma de castigo brutalmente exagerada. Los dejaban casi moribundo, casi muerto. Lacreado todo el cuerpo de Jesús de manera intensiva. Jesús estaba en ese momento cubierto, todo su rostro, su cuerpo estaba lleno de sangre. Se le veían huesos, porque era la forma en que esta crueldad y este castigo se daba. Lo mismo que hacen en el día de hoy los que hacen o practican ciertas formas de castigo. Por ejemplo, el grupo de ISIS, los ISIS, ellos lo hacen de forma para degollar, le cortan el cuello a las personas. A veces los meten en jaulas completas, todo para que se ahoguen en el agua. Y en el tiempo de Hitler también estaban las cámaras de gases. Cada generación, cada imperio tiene su forma de proporcionar el castigo a las personas. Roma se conocía por ser el imperio más cruel, en el cual aplicaba el castigo si tú te rebelabas contra ellos. Pero allí estaban estos soldados sin saber quién era Jesús, castigándolo de forma cruel, de forma burlesca, y no se conformaban con eso. Mira lo que dice el versículo 28. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata. Ya lo habían golpeado, ya lo habían dejado moribundo a Jesús, y no se conformaban con eso. Vamos a quitarle toda la ropa, lo dejaron desnudo. Si hay algo vergonzoso en una persona, es que vean tu desnudez. De su palabra que cogieron a Jesús y lo desnudaron, quítenle en todo, y le echan encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha, haciendo y hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos.
¿Usted puede imaginarse esa escena? Ellos realmente no conocen, ellos no sabían quién era Jesús, nunca habían tenido una conversación con Jesús. Y allí estaban ellos entretenidos con Jesús, burlándose de Jesús, sedientos de sangre. Así a ellos los entrenaban, sedientos de sangre. Eso expresaba la maldad del corazón de estos seres. Comenzaron a burlarse, comenzaron a, en vez de ni le interesó la agonía donde ya le estaba, vamos a burlarnos de él, ya está a punto de morir, pero vamos a burlarnos de él, vamos a torturarlo, no nos conformamos con que él muera, necesitamos torturarlo. ¿Por qué? Porque así fuimos entrenados. No por quién era Jesús para ellos, porque para ellos Jesús no era nadie, era un simple humano criminal que quiere ser rey. Así nos dijeron. Por lo tanto, nosotros vamos a ejercer la maldad. Ellos se encuentran alegres con lo que están viendo, burlándose porque estamos haciendo nuestro trabajo sin saber que ahí estaba el Hijo de Dios encarnado. Jesús azotado, desnudo, burlado. Le quitaron la ropa al que estaba vestido de gloria en la eternidad. ¿Puede pensar eso? Al que estaba vestido de majestad y que los ángeles le decían: santo, santo, santo. Lo estaban desnudando al que podía, al que creó la piel, las vestiduras, lo estaban desnudando. Después de haberlo flagelado, después de haberle pegado, después de haberlo prendido de la forma en que lo hicieron, dice que lo volvieron a vestir. Y Jesús utilizaba un tipo de manto, un tipo de manto áspero. Pero usted se imagina cuando vuelven a vestir a Jesús con todas las heridas que tiene, ensangrentado, con todos los hematomas que tiene, le pegan esa piel del manto a su espalda. El dolor que puede haber sentido Jesús en ese momento. Heridas abiertas. Pero sobre todo yo creo que más que el dolor físico que estaba sintiendo Jesús allí, era un dolor acerca de violar la santidad de Dios. Estos hombres estaban pisoteando la santidad de Dios, estaban pisoteando a Dios mismo encarnado. Yo creo que más que el dolor físico es el dolor espiritual y la agonía espiritual que estaba viviendo Jesús allí. Versículo 27 dice: y ellos le pusieron un manto escarlata. Es interesante, esta palabra escarlata es un rojo oscuro. Y probablemente el manto que usaron, puede ser el de Pilato, porque era lo que usaban los reyes y los gobernantes. Un manto oscuro que los caracterizaba por ser el rey o el gobernador del imperio. Probablemente allí pusieron el manto de Pilato a la persona de Cristo, un manto de realeza. Juan dice en su libro y Marcos dice en su libro que era color púrpura. Ahora, pastor, ¿y era púrpura o era escarlata? Los hombres no se pusieron de acuerdo con el color. Bueno, lo que sabemos es que era morado. Probablemente si era oscuro, si ya era la tarde, no le estaba pegando el sol, lo estaban mirando y decían: no, pues esto es como un color más o menos púrpura, un violeta oscuro. Y si lo estaban viendo de día, podían ver: no, es un rojo, de acuerdo al matiz que le daba el color del sol. No es que estén diciendo cosas equivocadas aquí, es la perspectiva en el cual estaban viendo ese manto. Así que estos hombres le ponen a Cristo ese manto y dice su palabra que era escarlata. Es la misma palabra que carmesí. Y usted se imagina lo que Cristo estaba recibiendo ahí en burla, diciendo: oh, tú eres el rey, vamos a ponerte este manto, de forma burlesca. No era que era real. Pero lo que estaba recibiendo Jesús, ese manto oscuro que podría representar el pecado de los hombres que iban a creer en él, de su pueblo, de su amada iglesia,
Usted recuerda Isaías capítulo 1 versículo 18, lo que dice: si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos, limpios como la blanca lana. Los pecados de los hombres estaban viniendo sobre la persona de Cristo, pudiendo ser representado en este manto de burla, pero realmente es la gloria de Jesús. Versículo 29 dice: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. No sabemos cómo tejieron o de qué árbol o de qué mata sacaron esta corona de espina, pero la intención era: esto es una imitación barata de un rey. Por lo tanto, aquel rey César, Tiberio César, él tenía una corona. Lo que usted veía en la moneda del Imperio Romano era a un hombre con una corona, pero esa corona era de flores. Y se estaban burlando de Jesús. Vamos a ponerle una corona, pero no una corona de flores, una corona que digan lo ridículo que es este hombre que se llama rey. Y le ponen una corona de espina en la frente y comienzan a tejerlo, es decir, imagínese lo que está sufriendo Jesús. Están poniéndole, ya le estaba todo sangrentado, ahora la sangre de su cuerpo se une con la sangre de su cabeza, y aquellos arroyos de sangre comienzan a mezclarse en todo el cuerpo. El Hijo de Dios, iglesia. Cuando vemos estos versículos y podemos interpretarlo a la luz de toda la palabra, usted se recuerda qué fue lo que Dios le dio al hombre en Génesis capítulo 3 versículo 18, cuando el hombre pecó. Dice que la tierra va a ser maldecida con espinas y cardos. ¿Usted se acuerda? Espinas y cardos. A Jesús en este momento está recibiendo la maldición del planeta Tierra, la maldición de la humanidad por causa del pecado. Cristo está bebiendo las espinas y los cardos de la maldición de Génesis capítulo 3 versículo 18. Cristo está recibiendo lo que dice Romanos capítulo 8, que todavía espera redención la tierra. De su palabra que la tierra gime por redención, porque fue maldita por Dios. Romanos capítulo 8 dice que la creación espera la gloriosa manifestación de los hijos de Dios. La creación espera redención. Cristo en la cruz no solamente compró el pago de tu pecado delante de Dios. Cristo en la cruz compró el pecado de la tierra, del planeta Tierra, porque esta tierra va a ser redimida también. Cristo no solo vino a pagar el precio del pecado del hombre, Él vino a pagar el precio del pecado de toda la maldición en la tierra. Por eso es que se conoce en la Biblia a Cristo como el Salvador del mundo. Porque el mundo, es decir, el planeta Tierra, gime por redención y espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuándo seremos liberados?, dice este planeta Tierra. Cristo está recibiendo las espinas de la maldición, las que se supone que estuviesen sobre ti y sobre mí. Cristo ridículamente ante los hombres, burlado, ensangrentado, irreconocible. El rostro ya no era de un humano, distorsionado en todo el sentido de la palabra, su físico y su ser interior, porque estaba cargando el pecado de la humanidad. Su cara hinchada, ensalivada, con polvo sucio del recorrido que ya había hecho. Ya lo miraban y podíamos decir, como dice Isaías: no hay belleza en él para que lo deseemos. Isaías capítulo 53. No había nada de belleza en Cristo para lo que lo deseemos. Estaba irreconocible, estaba sucio, estaba ensangrentado, estaba hinchado, estaba irreconocible el Hijo de Dios. Pero esta gente no se satisfacía con lo que hacían. Le ponemos un manto escarlata, le ponemos una corona de espina y nos burlamos de él. Pero mira lo que dice el versículo 29.
Dice que pusieron una caña en su mano derecha. La mano derecha significa autoridad. Cuando dice que le pusieron una caña en la mano derecha, está hablando del símbolo del cetro de rey. Pero el cetro de rey no le daban una caña como se le estaban dando a Jesús, sino que ponían, el cetro era hecho de oro y de marfil. Ese era el cetro de un verdadero rey. Le están dando una insignificante caña, diciéndole: tú eres rey, aquí tienes tu cetro. Aquí está. ¿Dónde está tu soberanía? ¿Dónde está tu autoridad? ¿Dónde está tu reinado, tu poder? ¿Dónde está? Aquí está tu cetro, muestra tu poder. Si eres rey, tienes que tener un cetro. Aquí está: salve, rey de los judíos. Y se arrodillaban y decían: tú eres rey, burlándose de la persona de Jesús. Sarcásticos, ignorantes, perversos. Hermano, ¿hasta dónde llega la maldad del hombre? Esto pareciera algo irreal. Si no lo leíamos del misma palabra de Dios, pareciera algo irreal. No era suficiente el castigo que le dieron primero. ¿Por qué tenemos que llegar a este lugar? Ah, pastor, pero yo no llego hasta ese punto. Yo jamás me imaginaría haciéndole eso a Jesús. Te pregunto, ¿alguna vez tú le has hablado de forma sarcástica a alguien? ¿Lo has hecho? No levante su mano, cierre sus ojos mejor. ¿Cuántas veces tú has dicho comentarios sarcásticos a alguien? ¿Lo has hecho? ¿Cuántas veces tú has dicho cosas que te estás burlando de alguien? ¿Le has faltado el respeto a alguien? Pero yo quiero que usted entienda que todos los que estamos aquí tenemos la capacidad de hacer lo que estos hombres estaban haciendo. Cada vez que tú estás, que nosotros decimos un comentario sarcástico, un comentario burlesco de alguien, nos mofamos de alguien, estamos haciendo lo mismo que ellos están haciendo con Jesús. Así que no te extrañes decir: ¿cómo ellos llegaron hasta este punto? Eso es inconcebible. No, tu corazón tiene ese potencial. Pregúntale a Pedro. Pedro tenía ese potencial de hacer lo mismo que los soldados estaban haciendo con él. Pregúntale a David. Tú veías a David como rey, jamás tú te pensarías que ese hombre iba a ser un asesino. Matar a Urías para que por miedo a los hombres no lo castigaran a él, y por ambición egoísta de un corazón lujurioso. Pregúntale a David. No te hagas como si tú fueras alguien aparte de lo que estos soldados están haciendo. Tú y yo tenemos el potencial, si no fuera por la gracia restrictiva de Dios, de hacer lo mismo que estos soldados están haciendo con Jesús, escupiéndole, burlándose y escarneciéndole. Ese es el corazón humano. Ese no es el corazón de los soldados de Roma. Ese es el corazón de la humanidad, perverso, depravado, egoísta, rebelde, anti Dios. Ese es el corazón del hombre. Se burlaban de él. Versículo 30, mira lo que dice: y escupiéndole, tomaban la caña con que le habían dicho: tú eres el rey, aquí la tienes. Lo escupieron y le están diciendo: aquí tienes en tu cara. Lo escupen en la cara. Recuerda que ya lo habían escupido en la cara en capítulo 26 de Mateo los judíos. Ahora lo están escupiendo en la cara los romanos. No solamente lo escupen, sino que con la misma caña le meten en la cabeza. Y el original aquí, cuando está diciendo que le dieron en la cabeza, el original dice que repetidamente le daban golpes en la cabeza. No una sola vez, repetidas veces. Y recuerda que él tenía una corona de espina en su cabeza. Repetidamente no se conformaron con el manto. No se conformaron con la corona de espina, no se conformaron con la burla que le estaban haciendo, sino que esta gente siguieron escupiendo a Jesús. Yo no quiero imaginar lo que están esta gente ahora mismo recibiendo de castigo en el infierno. Yo no quiero imaginar lo que esta gente, bajo la ira de Dios, están en estos segundos siendo
se puede llamar atormentados por la ira justa y santa de Dios, aquellos que escupieron a Jesús y aquellos que pisotean y escupen a Cristo Jesús, porque en el día de hoy no estamos muy lejos a esta verdad. Conocemos a Cristo, lo tenemos frente a nosotros, oímos el evangelio, asentamos con nuestra cabeza, pero todo es una farsa. Solamente nos estamos burlando de Cristo, escupimos la sangre de Cristo, pisoteamos la sangre de Cristo. Versículo 31, después de haberle escarnecido, después de haberle hecho todo esto que hicieron, le quitaron el manto escarlata que le habían puesto, y le pusieron sus vestidos, y le llevaron para crucificarle, es decir, le volvieron a poner los vestidos a Jesús y ya lo entregan a la crucifixión. Fíjense que Mateo no hace énfasis. ¿Qué pasó en la crucifixión? ¿Cómo fue que le pusieron los clavos? ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? Mateo no hace un énfasis en esto, porque el énfasis de Mateo es poder hacerle ver al hombre el corazón malvado de aquellos que estaban matando al rey de los judíos. Y habla aquí de la crucifixión como si fuera algo normal, porque era algo normal para ellos, pero nosotros no sabemos cómo era la crucifixión. Pastor, ¿por qué a Jesús no lo podían matar con piedras? ¿Por qué tenía que ser crucificado? ¿Por qué Jesús no vino en el 2012? ¿Por qué tenía que ser por qué vino hace 2000 años y no vino hoy? ¿O por qué no vino antes? Porque en ese tiempo era donde el gobierno romano había aplicado lo que se conocía como la ley de Persia. Y esta gente, los de Persia, habían tomado la idea, ellos eran politeístas, tenían muchos dioses, de que si mataban a alguien y ese criminal tenía todavía los pies en tierra, la tierra iba a ser maldecida por él. Y por lo tanto ellos inventan este método de la crucifixión, en el cual las piernas le quedaban arriba y moría no en la tierra, porque la deidad iba a ser ofendida, la deidad del Dios tierra iba a ser ofendida, y por lo tanto vamos a inventar un método en el cual los pies le queden arriba y muera no en la tierra sino arriba de la tierra. Por eso inventan la crucifixión. Y por eso Cristo tiene que venir en el tiempo específico, porque la ley decía, la profecía decía, maldito todo aquel, no dice que muriere bajo a pedradas, no dice que muriere ahogado, maldito aquel que muriere en un ¿qué? Antes de que existiera la ley de Persa, ya estaba la profecía. Maldito el que muriere en un madero. Cristo viene en el tiempo específico donde se está ejecutando, porque en el día de hoy no se ejecuta la cruz, en el día de hoy no mueres en un madero. Usan la pena de muerte, la silla eléctrica, la inyección letal, otros tipos de métodos, pero no usan la cruz. Cristo viene en el momento específico a ser ejecutado de acuerdo a la profecía. Se dice que 30,000 judíos fueron crucificados en aquel tiempo, bajo el imperio romano. Sobre 30,000 judíos los ponían en todas las carreteras para advertirle a la gente: ves a ese maldito ahí agonizando y gritando, así te va a pasar a ti si tú te rebelas contra Roma. Lo ponían de esa forma para que la gente entonces se ahuyentara y vieran de forma ilustrada qué tonto es rebelarte contra Roma. No se te ocurra. Versículo 32, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene. Mira qué interesante este relato, que se llamaba Simón, y a este lo obligaron a que llevase la cruz. Y esta palabra dice a medida que iban saliendo. Cuando salían ¿a dónde? Pues recuerda que como la ley judía no permitía que en el día de la Pascua ni que ninguna sangre fuera derramada en ese tiempo, tenía que morir a las afueras de la ciudad. Ellos iban camino a las afueras de la ciudad, y mientras salían
Los judíos no iban a tolerar que mataran a Cristo en su ciudad y que un criminal muriera ahí. Inclusive la ley no lo permitía. El cordero, recuerda que Cristo, estamos hablando de la Pascua, Cristo como el cordero de Dios, el cordero aún tenía que ser echado fuera de la ciudad. Levítico capítulo 16, versículo 8 al versículo 10 dice: pero el macho cabrío sobre el cual caiga la sangre por la suerte de Azazel, algunos dicen quién es este Azazel, le echan la característica de este hombre como a un demonio, pero no es un demonio. Este Azazel está hablando de la forma en cual tiraban al cordero a ese lugar, al desierto. Y lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto para Azazel, es decir, para morir. El cordero tenía que ser enviado al desierto en el tiempo de la Pascua, después que le pusieran las manos y pasar en el pecado del pueblo. Eso es lo que se está cumpliendo aquí. Y saliendo a las afueras, es decir, Cristo como cordero está recibiendo el pecado de los hombres y está echado ahora afuera. Y el Levítico dice que lo hacían de esta forma para quitar la culpa del pueblo. Un cordero era muerto por causa del pecado y otro cordero era echado al desierto para quitar la culpa de ese pecado. Y es lo que se cumple, que dice Hebreos capítulo 13 versículo 12, dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció ¿qué? Fuera de la puerta. Cristo murió fuera de la puerta. Lo que habla Levítico se cumple ahora en el versículo que estamos leyendo, y el autor a los hebreos lo relata. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante la sangre, padeció fuera de la puerta. Ahí va Jesús, camino afuera de la puerta, un lugar llamado la Calavera. Habían cráneos en ese lugar. Era un lugar putrefacto, era un lugar horrible donde Cristo iba a ser crucificado, y le dan una cruz a cargar, y aquella cruz se dice que pesaba alrededor de 200 libras. Pero usted se acuerda cómo está la condición de Cristo. Le están dando una cruz de 200 libras para cargar. Llega un momento dado donde eso es imposible. No hay forma en que Jesús pueda soportar eso. Jesús va camino a lo que se conoce como la Vía Crucis, camino a la cruz, y en ese momento llega un punto donde ya Él no soporta esto. Pero imagínate este cuadro: está Cristo con la cruz, y aún antes ya no podía en su fuerza, y ahí se le ocurre a Jesús dar su último sermón. Pastor, ¿cuál fue el último sermón de Jesús? Este que usted va a oír. Fue la última vez que Cristo predicó con la cruz encima. Y mira lo que le dice en este sermón. Hermano, si hay alguien que dice: mira, esta es la última vez que tú vas a hablar en público, que tú vas a predicar en público, porque ya tú te vas a morir. Ese sermón yo creo que es el más importante de todos los sermones que ha dado. Yo quiero oír ese sermón. Es el último sermón del hombre. Lucas capítulo 23 versículo 27, en el mismo contexto. Camino en procesión para ser crucificado. Lucas 23 versículo 27. Cristo con la cruz ensangrentado. Le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres. Cuando veían las mujeres lo que estaba sucediendo con Jesús, verlo bañado en sangre, dice que hacían lamentos por él. Y eso se le conocía en aquel tiempo como las lloronas, literalmente. Es decir, gente que iba lamentándose y llorando. ¡Ay! ¡Ay! Era parte de la procesión, era parte de la cultura, era parte de la tradición. Y allí se estaban lamentando por él. Jesús con la cruz, viendo a estas mujeres lamentándose por él,
Dice versículo 28, pero Jesús, vuelto hacia ellas, las mira. Imagínense, casi tal vez tenía un ojo que no lo podía ni abrir. Jesús las mira a ella. Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, mire el último sermón de Cristo, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas. Imagínate, ellas estaban allí llorando y haciendo el show que hacían, porque lo hacían con todos los criminales que iban camino a la muerte. ¡Ay! ¡Ay! Y Jesús los mira y le dice: oye, no llores por mí, sino más bien, hijas de Jerusalén, llorad por vosotras. Lloren por sus hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Es decir, vendrá un día en el cual tú dirás: mejor me hubiese sido no haber nacido. Es lo que está diciendo Jesús. Porque entonces comenzarán a decirles a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si con el árbol verde, es decir, conmigo, con el Hijo de Dios, hacen estas cosas, con el seco, ¿qué no harán? ¿Qué es lo que Jesús quiere decir con esto? El árbol verde es Él. El árbol seco es el pueblo de Jerusalén. Si los romanos están haciendo esto conmigo, que soy inocente, ¿cuánto más van a hacer con ustedes que son culpables delante de Dios? Si con el inocente, con el árbol verde, es decir, con la vid que emana toda la savia, están haciendo esto, ustedes que son un árbol seco, desechado por Dios, ¿cuánto más van a hacer con ustedes culpables de juicio? Yo creo que se le quitaron las ganas de llorar, o lloraron más fuerte. Esto se cumplió en el año 70. El holocausto del año 70, en el cual hasta el día de hoy Jerusalén no se ha recuperado. Fueron crucificados, el templo fue destruido, Jerusalén quedó deshecha y desierta, perseguida. El juicio de Dios vino sobre esta ciudad. Volvamos otra vez al relato. Después de ese agotamiento físico, llega un momento donde Jesús ya no puede seguir con la cruz. Ya no podía más. Y se dice que había un hombre de Cirene. Esa palabra Cirene quiere decir, era un griego. Él no vivía en Jerusalén. Y si no vivía en Jerusalén, ¿qué hacía ahí? Recuerda que se estaba celebrando ¿qué? La Pascua. Era un judío que vivía en Grecia, era un judío que no estaba en Jerusalén, pero ellos venían. Tal vez venía este hombre con las maletas y la mochila y se encuentra lo que está pasando. Y él dice: ¿qué hago yo? Mejor no miro. Y le dice: tú párate ahí. Alguien que pueda apagar el reloj o botarlo. No sé, está sonando y sonando y sonando ahí. Dice que este hombre de Cirene le obligaron y le decían: ven acá tú, Simón, ven acá. O sea, alguien le dice: se llama Simón, dile que ven acá. Toma tú la cruz. Toma tú la cruz. Yo la cruz, yo no sé qué está pasando aquí, qué es lo que está sucediendo con ese hombre. Yo no sé quién es ese hombre. Yo estoy viniendo a celebrar la Pascua. ¿Quién es él? Lleva tú la cruz. Y Cirene, este hombre, Simón, que se encuentra, que vivía en el oeste de Alejandría, en el sur de Grecia, está ahora recibiendo lo que él jamás se iba a pensar que le iba a suceder en este viaje. Eso era un viaje vacacional, hermano. Lo hacían una vez al año. Ellos iban ahí a disfrutar la Pascua. Cuando las vacaciones se te hagan trizas, confía en que la soberanía de Dios está en control. Cuando los planes tuyos cambien,
confía en que los de Dios son mejores que los tuyos. Mira cómo dice Marcos de este hombre. Marcos 15, versículo 21 dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, pero da unos detalles que Mateo no dice. Padre de Alejandro y de ¿quién? Esto es interesante. Yo creo que usted vaya ahí, que ponga en este versículo, porque esto es muy interesante. Vemos la soberanía, el cuidado, el control de Dios en todo. 15, versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Este era el papá de ellos, que venía del campo a que llevase la cruz. Él venía en el campo, él no se iba a encontrar con eso. ¿Y qué importa que sea padre de Alejandro y Rufo? ¿Para qué Marco da ese detalle que Mateo no dice? Yo no sé quién era Alejandro y tampoco era Rufo. ¿Por qué la Biblia da esos detalles? Bueno, interesante. Alejandro era un nombre, es un nombre griego, no es un nombre judío como Simón, que él era judío, y también era Rufo, ya que ellos vivían ahí en Grecia. Eran nombres tal vez inusual en el pueblo de Israel, porque ellos no vivían en esa ciudad. Pero ¿quiénes son estos dos personajes, Alejandro y Rufo? Bueno, pastor, es el hijo de Simón de Cirene, el que le cargó la cruz a Cristo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 16, versículo 13. El Evangelio a los Romanos está escribiendo a esos primeros lectores que habían sido salvos por la gracia de Dios. Y el versículo, capítulo 16, versículo 13, Pablo le escribe a la carta a los romanos despidiéndose de ellos. Y en uno de los nombres que estaban precisamente en el final de esa carta, dice: saludad a Rufo, elegido en el Señor, y a su madre Mía. ¿Quién era Mía? ¿La esposa de quién? Si Simón era el papá de Rufo, ¿quién era Mía? La esposa de Rufo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Ese hombre que tuvo un encuentro donde sus vacaciones fueron arruinadas, que ayudó a cargar la cruz, ese día nunca fue igual para él. Su vida fue transformada por ese Cristo glorioso, de tal forma que cuando él vuelva a Grecia, él le abra a su esposa Mía, él le abra a sus hijos, y allí comienza una iglesia. Cuando las cosas no te salgan como tú quieres, confía en que Dios lo está haciendo como Él quiere. Ay, esto es pesado. Ay, yo no puedo. El propósito de Dios para ti se está llevando a cabo. Es fácil poder entender ahora y ver todos estos detalles uniéndose a una. Pero eso no lo estaba pensando este hombre Simón cuando estaba cargando allí la cruz. De manera que cuando dice y a su madre y Mía, la mamá, no era que se llamaba Mía, me envolví aquí, era que él está diciendo del apóstol Pablo, esa que es Mía, no es que el nombre era Mía, es que era la mamá de Rufo, y Pablo la veía a ella como su mamá. Imagínate la influencia que tuvo esta mujer en un hombre como el apóstol Pablo, que decía, ella es como mi madre. ¿Y dónde comenzó todo? En el Vía Crucis. Cristo camino a la cruz. Este hombre se convirtió de todo corazón. Volvamos otra vez a Mateo versículo 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado el Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Y después de beberlo y probado, no quiso. Es decir, Cristo
escupió. Lo tomó y no pudo tomarlo. ¿Por qué Cristo escupe eso? Cristo viene de un lugar donde está siendo latigado, está siendo maltratado, debe tener sed. ¿Por qué no se toma eso? Porque ese vinagre mezclado con hiel era una droga vegetal. Es decir, las mujeres lo preparaban y se lo daban a estos hombres que iban camino a ser crucificados para que el dolor no fuera tan intenso. Por lo tanto, le daban este tipo de anestesia natural para que los clavos, cuando le pasaren en sus manos y en sus pies, no fuera un dolor tan intenso. Y Jesús dijo: yo lo escupo porque la copa que me ha dado mi Padre no la he de beber. Cristo no iba a ir a la cruz con anestesia. Cristo no iba a ir a la cruz no sintiendo el dolor. Él sabía que él iba a soportar la copa del Padre. Yo no voy a beber esta anestesia vegetal, vinagre y hiel, para que mis coyunturas y mis huesos no sientan tanto el dolor. Yo voy a soportar porque yo voy a obedecer la voluntad de mi Padre. Y cuando vieron crucificado, versículo 35, fíjese bien, solamente habló de la crucifixión Mateo esto. Y cuando lo hubieron crucificado, nada más, ya no habló más de la crucifixión. ¿Por qué? Porque ese no era el motivo de Mateo. El motivo de Mateo es mostrar la maldad de los hombres. Dice: repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y partieron entre sí mis vestidos, esa es la profecía, y sobre mis ropas echaron suerte. Estaban ahí jugando a la suerte. Usted se imagina la condición que estaba Cristo y ellos ahí, a ver quién se lleva el manto, a ver quién se lleva la corona, a ver quién se lleva, jugando y burlándose de él a los pies de la cruz. Jugando a los pies de la cruz. Eso puede ser otro sermón. ¿Cuántos jugamos a los pies de la cruz? No estamos muy lejos. Estamos a los pies de la cruz jugando, escuchando el evangelio y jugando, porque no me interesa lo que es Cristo y su evangelio. No me interesa, jugando a los pies de la cruz. Qué maldad, qué depravado el corazón del hombre. Qué sarcástico, qué burlesco somos. El Salmo 22, capítulo 12, es donde habla la profecía. Nosotros podemos, si usted vaya a su Biblia, Salmo capítulo 12, perdón, 22, versículo 12. Con esto ya vamos terminando. Dice su palabra: y me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán. Esto es un salmo mesiánico. Me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, ha sido derramado como agua, y todos mis huesos se descoyuntaron. Y mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto seco sin vigor. Mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en polvo de muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Aradaron mis manos y mis pies, lo que hicieron con Jesús. Contar todo puedo mis huesos del dolor. Entre tanto ellos me miran y me observan, y repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Iglesia, la palabra de Dios es fiel. Se estaba cumpliendo la profecía al dedillo, al detalle.
Ellos estaban sentados porque ese era el trabajo de ellos, velar que no viniera alguien y sacara a Jesús de sus manos. No iba a suceder. Él estaba yendo a hacer la voluntad del Padre. Versículo 37, y pusieron sobre su cabeza una causa, en su cabeza su causa escrita, es decir, la causa por la cual lo crucificaron los romanos. Ese es el Jesús, el Rey de los judíos. No lo hicieron porque realmente entendieron que él era el Rey de los judíos, era una mofa. Este es el supuesto Rey de los judíos. Este es el que se llamaba así. Y comenzaron a burlarse, pero lo clavaron arriba. Lo pusieron en 3 idiomas: en hebreo, en griego y en latín. Ahí estaba escrito: este es el Rey de los judíos. Eso no le gustó al pueblo judío. Ellos se enfadaron, porque que le pusieran ese letrero allá arriba, se enfadaron. Porque ellos decían: Él no es nuestro rey y Él no va a reinar sobre nosotros. ¿Cómo aún en el tiempo de su muerte le ponen Rey de los judíos? Él no reine sobre nosotros. Y hasta el día de hoy lo dice el pueblo judío: Él no es rey sobre nosotros. Aquí terminamos con los ignorantes malvados. Iglesia, el mundo está lleno de estos ignorantes. Las iglesias están llenas de estos ignorantes. Solo se ríen de Jesús. Jesús le parece algo tonto, algo aburrido, algo ridículo, algo ignorante. Eso no me llama a mí la atención. El mundo está lleno de estos. Y las iglesias también. Insensible hacia Jesús. A mí no me interesa Jesús. Pero un día te vas a encontrar con Él. Pronto volverá por nosotros. Ellos no sabían lo que tenían en sus manos. No sabían a quién le estaban haciendo eso. No lo sabían, no lo podían ver. Estaban ciegos en su pecado. Pero ese momento va a ser aterrador cuando despertaron en la eternidad bajo el infierno de la ira de Dios. Dios siempre tiene su pueblo. Lo vamos a ver más adelante la semana que viene. Uno de esos soldados creyó y dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Simón de Sirene creyó, y en medio de ese peregrinar, gente creyeron. Pero un pueblo ignorante, malvado, no pudo ver lo que hacían con Jesús. Vamos a orar. Padre. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página web www.cbtroca.com, donde encontrará este y otros recursos enteramente a su disposición. Hasta la próxima.